duda. ¿Cuál es su cumpleaños? El 6 del 6 del 6 del 6. No hay problema, lo voy a revisar. Póngame 10. Nací en 1666. ¿Algo de Bogotá? Oye, ¿sí venían tus papás? ¿Tus papás? ¿Qué tal? Oh, regalen un tinaco. Ahí está un tinaco. Ya mejor no digo nada, Fátima, porque sale peor el asunto. Sale. Pasamos, ya nos sacamos las señales. Bueno, no, todavía faltan. Usted más. ¿Qué están haciendo? Déjense ahí. Sistemas, otra vez más. Tenemos de dos tipos. Tiempo continuo y tiempo discreto. Estas ondas todavía no las vamos a ver, de hecho no nos va a dar. Por más que lo intente. Los sistemas en tiempo discreto. También las señales en tiempo discreto, no, está muy cañón. La verdad, no. Ya te ves tantos fotos, ya se fueron. No sufras. Es más mejor. Cada quien en su casa. Porque si no, luego enloquecen todos. Sobre todo yo. O sea, desde lejos te molesta. Va. Sistemas en tiempo continuo. Dan cuenta que son puro tiempo continuo. ¿Qué? No hay problema. Sistemas de tiempo continuo. Va a haber una cosa que se llama linealidad. Linealidad. Como dicen en la mañanera. ¿Alguien es fanático de Andrés Manuel? ¿De su presidente? Que mío no es. No, ya pasé. Yo ya soy ciudadano del mundo, la verdad. No sé. Yo sé que lo pensaron. Ah, linealidad. Ya lo que habíamos estado viendo. Bueno, ¿por qué escribo así, Dios mío? Luego van a escribir así, me van a echar la culpa. No es exactamente que sea una línea recta, ¿eh? Ya, cabe dentro, pero no es una línea recta. Debe de cumplir una cosa que se llama el principio de posición. Ahorita recaliento el coco. No puede ser. Que le dañaron todo el brazo. Ahora vuélvete zurdo. Jonathan. Sí, puedo usar lo que puedo. Una mano. ¿Sale? Va. Entonces vamos a tener lo del principio de superposición. Fíjense, esto es extremadamente importante. Si yo tengo una entrada x1 de t, voy a tener una salida y1 de t. Y por supuesto, si tengo x2 de t, voy a tener una salida y2 de t. ¿Va? Son diferentes. Entonces, en medio, aquí voy a tener el sistema. ¿Va? Si le doy una entrada de este tipo, voy a tener esta salida. Si le doy otra entrada, voy a tener otra salida. Si me taclean, me van a partir toda la mandarina en caja. Toda la salida que pasó. Va. Y vamos a suponer entonces también que existe A y B, que son números reales.
¿Estás? O constantes, ¿no? No, realmente no, que son números reales. Pongámosle entonces A y B son constantes, porque inclusive esto luego puede ya escalarse hasta los números complejos. ¿Sabes? Entonces, como número 1 de la linealidad, vamos a ponerlo en verde. Lo mismo, pero en verde. Le apago la luz. ¿Qué plantean hacer? ¿O qué? Yo me lo entiendo. Yo reconozco esa voz. Ahora, si no nos va a dar Corea. Nada más esa idea. Hace frío. Hace frío. Traigo una blusa, dos suéteres. Ya le iba a decir una frita, Dios santo, ¿por qué me estoy confundiendo? ¿Por qué llevan Mejor digo Jimena. No, ella es Jimena y tú vas a ser Jimena, no. Vamos a hacer Jimena. No manches. Va, la primera. Entonces, si pasa esto, vamos a tener esta onda. Si tenemos x1 de t más x2 de t en la entrada, vamos a tener a la salida y1 de t más y2 de t. O sea, si las entradas se suman, las salidas también. Ajá, así como no. Hasta yo, ¿no? Mi cabeza, sin haber comido todo el día. ¿O no? Y mosquitos picándome los pies. Ay, a mí me picó esta noche. Número 2 que tenemos que cumplir es que si existen esas constantes, o bueno, si existe alguna de esas constantes, AX1 de T, te va a ver reflejado como AY1 de T. ¿No? Si estoy multiplicando la señal de entrada por una constante, la señal de salida, o el valor de salida, la función de salida, va a estar multiplicada por la misma constante. Lo que decía de las operaciones, ¿no? De integral y de Sí. Sí, te fijas, le puedes poner aquí la integral de todo esto, puede ser la integral de esto más la integral de esto. Y te va a dar lo mismo. Entonces, ya lo voy a poner así en lo mismo, pero en rojo. Completito, completito, se tiene que hacer completito. Más B, X2 de T. La salida, por supuesto, va a ser AY1 de T más B, Y2 de T. Y listo. Es claro. Es la forma general. Digamos. Sí, ya, o sea, ya contiene estos dos puntos. ¿Convolución? No, todavía no llega. Ya estamos llegando. Ya nada más necesitamos aquí revisar primero esta parte de lo de las... ¿Cómo se llama? Constante. ¿Qué más? Yo les enseñé esta parte de energía y de potencia. Eso así. Como tal, ya lo vamos a ver en la transformada. Esa se las enseñé, se lo puse así. No le di todavía tanto peso porque eso ya viene más en la parte de Fourier. Está nada más lo que van a ir manejando, lo que le vengo manejando. En este momento no. ¿Sale? Entonces, como que el principio aditivo y principio multiplicativo. Eso lo han visto un montón y sí lo debieron de haber visto en cálculo y en álgebra lineal. Esas partes. Eso. No me acuerdo. No, no es como la regla 3, sino como que es el conjunto. Porque si te fijas, entonces en esta es multiplicar por una constante, sale en la entrada y en la salida. Entonces aquí están las dos constantes y aparecen tanto en la entrada y salida.
Y luego viene lo del principio aditivo. Si sumas esta entrada y esta entrada, te va a salir la salida de esta entrada más la salida de esta entrada. Que se puede poner infinidad, se pueden poner infinidades. ¿Sabes? Entonces, esto ya lo conjunta todo en completo. Principio de superposición, ¿dónde? No, lo que pasa es de que el principio de superposición, esto que puse en azul, es la base para saber si una función, o más bien, no una función, un sistema de tiempo continuo es lineal o no. ¿Va? Por eso viene todo así en conjunto. O sea, los sistemas, tenemos estos dos, ¿no? Pero vamos a tener sistemas lineales y no lineales. ¿Cómo vamos a saber si es lineal o no lineal? Viendo, o más bien aplicando, o revisando más bien si, si el sistema cumple con el principio de superposición. ¿Va? Esas dos reglitas que las conjunto entonces en los que escribí en rojo. Lo mismo, pero en rojo. Lo mismo. Circuitos. ¿Ya se les atoró? ¿Qué dice? Dijeron por ahí, se les atoró. ¿Cómo te le antojó? Los jueves también. Ese sí. En la mañana, como a las 7 de la mañana se me antojaba un tequila. El efecto septiembre. Sí, es que algo dijeron y dije, estaría bueno. Pozole con tequila. Pero no me gusta. ¿Qué? Bueno, no, el pozole sí. El pozole con tequila no, me sabe muy feo. Sabe mejor ¿cómo se llama? Con mezcal. Y estoy grabando esto, por Dios. También lo veo hace rato. Sale, circuitos. Esto está muy fácil. ¿Qué van en circuitos? ¿Vieron a ver pastores? No sé qué estamos viendo. Pero No saben ni qué estamos viendo. Ya llegué al punto en que no sé qué pasa, ¿no? Va. Voy a hacerle ingresar entonces un voltaje, que va a ser pues, mediante esta función x de t, ¿no? Tengo esas dos resistencias. ¿A qué le suena esas dos resistencias? R1, R2, esa configuración. ¿Cómo? Divisor de tensión. Eso es todo, ¿eh? Y entonces colocamos aquí un multímetro y vamos a medir entonces el voltaje en la resistencia 2. ¿Va? ¿Qué dijo que dije? Que si lo repite, por favor. O sea, tengo este voltaje de entrada. Tengo este arreglo de resistencias y quiero saber el voltaje aquí, en este punto, R2. Que va a estar, va a estar representado por Y de T. ¿Por qué razón? Acuérdense, y por qué lo que estuvimos. Esta va a ser entonces una función o una señal. ¿Variante en qué? En el tiempo. En el tiempo. ¿Por qué es variante en el tiempo? Porque valida T. No necesariamente por la T, pero bueno. ¿Por qué? No, sí. O sea, como es función de T, va a tener diferentes valores a lo largo del tiempo. Chequen bien esa cosa, no se les vaya a olvidar esta onda. Entonces va a ser una señal variante en el tiempo y por supuesto en la salida, ¿qué tengo? Otra función. Variante en el tiempo, ¿no? Esta onda, lo van a ver así muchas veces, lo podemos entonces representar como todo el sistema. Poco a poco. Así, sin dolor. Cuando lo sientan, ya. Ya fue. Ya fue. ¿Entienden? Sí, sí, depende. Porque esto finalmente lo vamos a ver así. Como X de T, aquí entonces en nuestro sistema, bueno, lo debí haber pintado en eso. Así. Ahorita en este momento, digamos que aquí no sabemos exactamente
¿Qué hay? ¿Qué te estás? Es lo que les digo que es una especie como de caja negra. Yo tengo algo que entra y sale ahí. Sí, quién sabe qué pasa. Exactamente, no sabemos qué pasa adentro, pero ¿Quién sabe? Ya sé. entra uno y salen dos. Lo feo es cuando entran dos, salen tres. Ya muerto. Entonces están allá afuera. Me faltó decirle. Jimena. O Jimena 2. Si hubiera volteado, me hubiera espantado. Pero se contuvo. Va, ahí está, ¿no? Entonces, esto, fíjense, va a ser un sistema. No sabemos qué está pasando. Internamente sí sabemos, ¿no? Pero estamos metiendo una señal de entrada y sí. Como lo que sucede con un microbús. O en circuitos, es lo que van a ver en circuitos. O en la prensa, exactamente. Tomen agua, tomen lo que sea. Pasa exactamente lo mismo. Son sistemas. Va. Primero analizamos entonces. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a tener señales, o más bien sistemas variantes en el tiempo, porque tienen señales variantes en el tiempo, tanto en la entrada como en la salida. Y además, pues vamos a suponer que se trata de señales continuas, entonces va a ser un sistema continuo, ¿no? De tiempo continuo, perdón, lo que había puesto. Pero ahora necesitamos saber qué hay adentro, porque sí necesitamos conocer entonces la relación que decía el Marcos, cómo esto está dependiendo entonces de la entrada, ¿no? ¿Qué es lo que contiene entonces internamente el sistema? Esto me quedé así de, ¿cómo les digo? ¿Cómo les digo? Ya, porque es así, profesor, sí. YDT, sí les dije, ¿no? Ya les había dicho por qué me decían el Poseidón. No, no, no. Le dicen sí. ¿Nunca vieron esa película de Poseidón? ¿Nunca vieron esa película? No. ¿De un barco que se voltea? No. Sí, sí lo vieron. No, no es el Titanic. Es un megabarco que de repente, quién sabe qué pasa y se voltea, se queda volteado y ya. Creo que nada más sale uno de todos los pasajeros. Digo a ti como el tema. Que el barco era muy grande. Ajá, que era un barco muy grande, pues por eso me dice. Por barco y por volteado. ¿De qué pasó, profesor Poseidón? Va, vamos a ver. Hasta era para que le digan así. Si yo me puse. Pasó. Vale. Va. ¿Cuál sería el voltaje aquí? Ya que vieron entonces. XT por R2 sobre Va a ser R2 sobre qué? R1 más R2. R1 más R2. Ahí está. Sí se la saben. Todo eso estaría multiplicado por X de T. Ajá. Y aquí tenemos la salida. Ya está. Listo. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Está bien. Ah, ese es el sistema. Es el divisor de corriente. ¿No lo vieron? ¿O no lo han visto todavía? ¿Tensión? Divisor de tensión, perdón. Eso sí lo tienen que checar en circuitos para checar. Y aparte de todas maneras van a llevar una materia relativa a eso que se llama modelado. Estamos haciendo el modelo entonces del sistema. ¿Va? Entonces pueden marcarle aquí que esto es el modelo del sistema. Porque si les ponen así que es el modelado y que la fregada y medio, no, nada más lo único que queremos saber es esta relación de cómo se va a relacionar esta entrada con esta salida. Y ya. Nada más. Que no, que el modelo, que no sé qué. Aquí les voy a enseñar entonces algunos modelos, todavía no tan fino, tan finamente cómo obtenerlos, sino nada más así como relacionarlos
de que estos modelos también se pueden relacionar con modelos mecánicos. Modelo eléctrico es muy similar a un modelo mecánico. Tienen sus equivalencias. Checamos así rápido. ¿Va? Pero bueno, esto no es exactamente lo que necesitamos, lo que vamos a ver en esta materia, ¿no? Pero va a servir muchísimo. Entonces, este modelo va a ser cómo va a relacionar entonces esta entrada con esta salida, ¿no? Ya que lo modelamos, ya sabemos exactamente qué hay aquí. Y ya somos felices, ¿no? Ya sabemos que hay allá adentro. Un demonio. ¿Verdad, Héctor? Un demonio. También puede ser un gato. Tiene un cojo, Yo ahí sí ya no digo nada. Necesitamos revisar entonces si, ¿cómo se llama esto? El modelo es lineal. Bueno, más bien el sistema es lineal. Vamos a suponer esto. R1 va a ser igual a R2. Tenemos las mismas resistencias, tanto en R1 y R2. ¿Qué me va a quedar como el modelo? Y va a ser que Uno. Un medio de medio. lo estoy dividiendo, entonces por eso era el divisor de tensión. Es la mitad entonces, ¿no? Si pongo resistencias del mismo tipo en esta cosa, me va a dar la mitad, ¿no? Ya saben, si tienen uno de 12 volts, vamos a bajarle a 6 volts. Se va a necesitar mucho. O cómo obtener 5 volts, por ejemplo, ¿no? Que luego ya lo van a ocupar en microcontroladores, sobre todo. Va. Necesitamos revisar entonces si se trata de una, ¿cómo se llama? De un sistema lineal. Entonces necesitamos probar esta cosa. Vamos a suponer entonces esto. Vamos a suponer que vamos a tener una x de t que va a estar compuesta por ax1 de t más bx2 de t. Para que venga todo completo. ¿Sale? Entonces tenemos esta cosa que si quieren incluimos como alumnitos en la ecuación número 1. Bueno, le ponemos sustituyendo en la ecuación número 1. Y de acuerdo al teorema 60, página 93, versículo 1. ¿Y cosas de esas? Carta a los Corintios. Y dijo Jesús, hágase la luz. Y se apagó. Y Chabelo ya debía 50 pesos. Varias mensualidades. Vamos a tener entonces eso. Ahora bien, antes tienen entonces ustedes que hacer la suposición, por ejemplo, o el supositorio, que Y1 de t, por ejemplo, va a ser un medio de X1 de t, ¿no? Lo mismo va a pasar con el 2. Y en caso de que aquí yo esté multiplicando por A, esto también va a aparecer de este lado. ¿Va? Se supone, por ejemplo, cuando ustedes tienen ecuaciones, ¿qué dicen, no? Pues si yo multiplico de este lado, también tengo que multiplicar de este lado, ¿no? Vamos a hacer ese supositorio. No te duermas, ¿o estuvo fuerte? Sí, pero yo. Tú sí, comparación. Va. Entonces, sustituimos aquí. Y el que nos va a dar un medio de qué? AX1 de t más BX2 de t. Ya me dio ansiedad de haberle cerrado. Cuando empiezan a estornudar mucho. Va, tengo eso.
Mucho. Bien. Si lo puedo separar, ¿no? X1 de T. Así por matemáticas básicas. Un medio de B X2 de T. ¿Sale? Y si se dan cuenta, entonces, esta onda, de acuerdo al supositorio que hice allá, sería este Y1 de T más Y2 de T, ¿no? Por tanto, entonces, ¿qué onda? Se cumple el principio, ¿no? Se cumple el principio de superposición porque me está diciendo entonces que esta Y la puedo poner como Y1 de T más Y2 de T igual a la entrada, si yo estuviera ingresando X1 de T con X2 de T. Profe, ¿qué digo? Pero no, perdón. Este es A y este es B. Sí, me faltaron. ¿Qué pasó? Ahí lo puse muy abajo. ¿Sí? Sí, todos, porque luego esta onda está medio extraña. Va de nuez. Desde acá. O sea, estoy haciendo el supositorio este. R1 es igual a R2. Si vienes para acá, ponlo como R, ¿no? Lo podríamos poner como R. R, y aquí tendríamos R más R. 2R. Y entonces, 2R más 2R. No, R entre 2R, ¿cuánto te da? 2R, un medio. Un medio. Un medio de X de T. De aquí salió eso, ¿no? De aquí ya lo aventamos para acá. Luego, voy a hacer el supositorio, ¿no? Que si meto si meto X1 de T, voy a obtener esta cosa, porque está relacionado con un medio, ¿no? Hay una constante que lo relaciona. ¿Sabes? Salud. Si yo multiplico entonces esto, yo lo multiplico por ambos lados, por A, pues no se quita la igualdad. Matemáticas simples. Entonces, ahí ya queda esta una. Ahora, voy a suponer entonces que esta señal en verde yo la voy a ingresar al sistema. O sea, X de T ahora va a ser AX1 de T más BX2 de T. ¿Sabes? Aquí está ingresando, ¿no? Se encuentra con el gatito, que el gatito es un medio. Ay, qué bonito sonó eso. Otra vez, bro. Bueno, metemos. Ajá. Que los viste así lentamente. Y sí funcionó. Ya ves. No me sentí yo. Quédate mirando hacia un gato y ya le empiezas a hacer. También le da sueño. No, también cuando te empieza a hacer así, es que, ajá, ya te está diciendo hola. No. Y ya no llegas así porque se espanta, ya nada más llega para que ya le empieza a decir. Y así ya puedes agarrar un gato sin que se ponga loco. Ah, también. Esa es más fácil. Muchas veces no se deja. Va, me quedé hasta aquí, ¿no? Entonces, voy a ingresar todo esto acá. Por eso le puse sustituyendo la ecuación 1 y queda, bueno, un medio. ¿Qué sustituyo aquí? Todo lo que está en verde, ¿no? AX1 de T más BX2 de T. ¿Sale? ¿Lo puedo separar? Poner un medio por todo esto más un medio por todo esto. Se puede hacer, ¿no? Por matemáticas. Entonces, me queda esto. De acuerdo a los supositorios que hice acá arriba. ¿Sí son supositorios? Entonces, si tengo un medio de A, T, Tengo el AY1 de T. Y por supuesto, si aquí pongo otra constante B y aquí sería X2 de T, voy a tener Y2 de T, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Me queda así. Por tanto, Y está involucrada con esto. Quiere decir entonces que si yo estoy ingresando este valor, me va a dar esto. Relacionado entonces con el 1 medio. O sea, se cumple, para pronto, aquí me equivoqué yo, para pronto se cumple esto. Si se cumple entonces esto yo que puse en rojo, a partir entonces de la relación que ustedes tengan, sin problema.
Lo escribo completo si quieren, de este lado, con los colores que estaba utilizando. Entonces, lo voy a poner aquí en rojo. Ya no es esto es lo que vamos a estar nosotros utilizando, pero a partir de este, voy a poner entonces que y de t es igual a un medio de x de t. Se debe de cumplir exactamente igual, tiene que estar así igualito. Tenemos a y1 de t más b y2 de t es igual a ranas a qué? A mi entrada, pero ven aquí, ven a mí. ¿Por qué no soy como un Jedi? Pues no. Si no te volteado, profe. Bueno, entonces. Jedi volteado. No conozco ningún. AX1 de T. ¿Qué versión es esta? La que se ve en el YouTube. Ahí está. En el amarillo. Va, eso que está ya es exactamente ya lo que tenemos, a lo que tienen ustedes que llegar. O sea, obtuve esto, ¿no? Que es esta parte. Está relacionado mediante un medio de la entrada que tengo aquí, que está en verde. Y si se cumple entonces esto. Entonces, estas dos reglas, y digamos como que la regla general del principio de superposición, quiere decir entonces que se trata de un sistema lineal. ¿Cuánto se le da, no? Pero va a ser muy importante. Porque realmente todos los sistemas y todos los modelos se intentan que sean lineales. Inclusive ya después cuando ustedes lleguen a sistemas neurodifusos y ya luego si eligen la división artificial aplicada, vamos a ver que inclusive las redes neuronales más complejas cumplen esto. La base de las redes neuronales es algo similar. Encontrar, en ese caso es una línea recta que cumple el principio de superposición. Mucho ojo, ese no es un sí, solo sí. Porque me dicen, es una línea recta. Lo de la linealidad, no necesariamente. Un integral es un sistema lineal. Que tiene relación uno a otro. ¿Sale? Ahora que se avientan. Va, ¿ya copiaron? ¿Ya lo entendieron? Vale, ¿alguna duda? No debería de poner. Y puede levantar el. Va, ¿sí se entendió? ¿Alguna duda? Va, ese es así como que un ejemplo muy sencillo. Quiere decir entonces que si R1 es igual a R2, el sistema es total y completamente lineal. ¿Cómo se llama? ¿Divisor de qué? No. Entonces solo si R1 es igual cumple, ¿no? ¿Se puede hacer la prueba? Se me cayó. Se puede hacer la prueba si. Pero es muy similar porque, fíjense, lo que tengo en azul, eso está interesante. Si lo que tengo ahí en azul son puras resistencias constantes, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? Es lo que, me lleva. Es lo que sí tengo. Bueno, sí, a mí también me pasaba. En un medio que es una constante. R1 y R2 también, ¿qué sería? Si tengo esta relación R2 entre R1 más R2, siempre son constantes. O sea, aquí pueden poner 1 kilo ohm, 10 kilo ohms, lo que ustedes quieran. Pero si se quedan fijas las resistencias, eso sigue siendo una constante. Entonces, esto que tengo en azul va a tener una constante. Si ponen una constante aquí, se sigue cumpliendo el principio de superposición.
y somos felices. Siempre y cuando sean iguales, ¿no? No, si R1 y R2 son diferentes, no hay problema, siempre y cuando sean constantes. Porque ya llegamos a eso, el 1 medio es constante, ¿no? En el caso cuando R1 es igual a R2. Pero si tenemos esta cosa de acá, ¿en algún punto hay alguna función? ¿O son variantes en el tiempo las resistencias? No. Vas a tener entonces aquí en lugar de esta, o en lugar del 1 medio, vas a tener una K, una constante de proporcionalidad. Si se dan cuenta, entonces esto nos va a dar una constante de proporcionalidad, ¿no? ¿Cuántas veces voy a dividir entonces este voltaje para obtener este? Por eso es divisor de voltaje. Fueron potenciómetros, ahí ya cambió. Sí. Vamos a ver eso entonces. ¿Yo le puedo borrar? Sí. ¿Le puedo hacer la borración? Ya para la siguiente le voy a hacer como les digo de un profesor que iba escribiendo de este lado, iba borrando de este. Y no dejaba ver. Ah, lo tuyo es la que iba así. Y no te- Ah, no, Estoy manches. entendiendo y cuidando. Sí soy. Vamos a ver ese caso. Está muy bueno ese caso. Vamos a suponer, por ejemplo, que se tratara de una resistencia variable. Vamos, a ver, fíjense. Vamos a suponer entonces que esta va a ser una resistencia variable. Ahora sí va a ser variable. ¿Cómo? Vamos a suponer entonces que R1 va a ser proporcional a R2, pero dependiendo de la entrada. Existen algunas resistencias que son de ese tipo o algunos elementos que se comportan, ya llámese capacitores y inductores, puentes, ajá, que van a tener una resistencia y además entonces va a ser proporcional al voltaje de entrada que ustedes les estén ingresando. Ya van a verlo, son circuitos avanzados, algo así se llama. Adiós. ¿Qué? Espere, ¿qué pasa? No, Yo extraño la vida. ¿Qué te hace ya Vamos a ver. Entonces, ahora ya no es el gato así. ¿Cómo hacía el? No me salió el gato maligno. Ah, ya vi. Es un gato. Oye, ya vi. Medio visco. Todavía peor. ¿Qué es mi gato? Va en modelo del sistema. R1 entonces va a estar en proporción de esta resistencia y además multiplicando entonces a la función de entrada. Hay algo medio raro, ¿no? O sea, si tuvieras un potenciómetro, pues, si ves que va subiendo, tú le vas subiendo acá bien violentamente. O le vas bajando. Dependiendo ahí, ¿no? Pero se va moviendo. ¿Cuál sería el modelo del sistema? Más o menos sigue siendo, si lo analizan por mallas o no, lo que ustedes quieran, sigue siendo exactamente igual. La salida va a ser igual a R2, R2 es constante, pero R1 que es R2 por X de T más R2, ¿no? Por X de T. Sí. Era R2 entre R1 más R2, ¿no? O sea, lo que teníamos originalmente, pero ahora estamos sustituyendo ese R1 por esta onda. Eso como tal Es una resistencia variable, y cuya variación es proporcional respecto a esta resistencia y a la función de entrada. Puede llegar a ser un potenciómetro, ajá, pero lo estamos modelando de esa manera. ¿Va? Ahí el segundo es R1, ¿no?
R1 es igual a R2 por X de T. Y acá abajo sería R2 entre R1 más R2. Ya nada más sustituimos esto acá. Va. Va. Está bien enfermo, ¿no? Sí, Y de vez en cuando. solo los lunes. Lo hago de este lado. Mi vida no tiene sentido. Le voy a quitar ya las T's. Ya en adelante, si es necesario, le voy a poner las T's. Pero acuérdense que ya vamos a ver puras señales variantes en el tiempo. ¿Va? Ya para no andar escribiendo tanto T. R2, podemos sustituirla así, ¿no? R2 y va a ser X más 1, ¿no? Por X de T. X, perdón. Estoy que duro y dale que lo voy a sustituir. ¿Sí está bien? Sí. ¿Sí? R2, ¿qué le pasa? Pelambres. 1 entre X más 1 por X. Ahí está la relación. Ah, pues está bonito. ¿Será un sistema lineal o no lineal? A verificar, ¿no? Se ve que sí. Yo creo no, porque hay una variable en el término que usted había dicho que debería ser constante. Pero lo puedes No puede ser que sí. hacer con cambio de variable, ¿no? ¿Cómo que con cambio? Poner, como, por ejemplo, u igual a x más 1. Y arriba se pone u menos x. No, pero no vamos a incluir más cosas. No, mira, lo que vamos a hacer la prueba puede llegar a ser, o sea, aquí te dice Marcos, puede ser que esa onda sí sea variable, sí sea, perdón, lineal. Dice, pues a lo mejor sí es lineal, ¿no? Te dices tú, no, ya no se ve lineal porque aquí nos dijo el Poseidón ¿cómo se llama? Que aquí debe ir una constante, pero no necesariamente, no sabemos exactamente, aunque ya después ustedes ya van a empezar a notar si es o no lineal. Ya unos 2000 ejercicios ya. Ay, yo no puedo. Que lo hicieron, ¿nos va a hacer Héctor? ¿Le vas a hacer todo, Héctor? Sí. Le va a hacer todo. Ah, Cuando le eches que me trajo, profe. Yo soy su chofer. Es un chofer. Ah, bueno. Entrada. Esa va a ser mi función de entrada. Voy a meter entonces dos señales sumadas y multiplicadas por dos constantes diferentes. ¿Va? Acuérdense, A y B son constantes. X1 es una entrada y X2 es otra entrada. Voy a volver a hacer el supositorio. Eso. ¿Va? Sale. Iba a decir algo muy aparte, pero. Pues métalo. Y igual a 1. ¿Qué pongo acá abajo? Tengo que poner entonces todo esto más 1, ¿no? Entonces lo voy a hacer de un jalón. A X1 X2. Va a llegar el punto que no voy a poder decir nada. Está multiplicando por X. A ver, todos bien aquí. X, ¿sí? Entonces, ¿puedo volar este? Sí. Para poner este acá y poner AX1 más BX2. ¿Sale? ¿Cómo acomodamos eso para que me dé esta cosa que tengo acá en rojo? ¿Todo está lineal? ¿Se puede cuadrado? Técnicamente, lo voy a escribir en rojo, ¿no? Técnicamente, si pasa esto, fíjense, tendría yo que obtener para esta entrada, de este lado, a... no, una cosa así. Más bien de este lado, con verde. Tendría que obtener de este lado una cosa de esta manera. A por 1 entre X1 más 1 por X1 más B por 1 entre X2
x2 más 1. ¿Habría alguna forma que esta aberración que tengo acá, convertirla a esto? Ay, A ver. Fíjense, porque se debe de cumplir esto, ¿no? Tengo que multiplicar entonces todo esto por... A ver, inténtenlo. Ah, sí. Sí, le creo. Separen esta y queda sobre todo esto, ¿no? Fíjense, o sea, nada más de pura intuición. O sea, lo separo, si quieren lo separo. Lo separo. AX1 sobre AX1 más BX2 más 1. Y de este lado voy a tener más BX2 sobre AX1 más BX2 más 1. Ay, aquí ya me estoy yendo sobre esto. Esta onda, ¿no? ¿Se dan cuenta lo que estoy haciendo? Separando con este más. Por un lado x1 sobre todo el denominador más bx2 sobre todo el denominador. Nos estorban estas cosas, o sea, nos está estorbando y técnicamente nos estaría estorbando este más 1. Ni por fracciones parciales, no hay forma. Y lo pueden meter en el matemática, en el GeoGebra o ¿cómo se llaman esas cosas? Entonces, lo que yo esperaría es obtener esto. Fíjense muy bien, muy bien. Yo estoy esperando obtener esto porque me está relacionando entonces esto a esto y me quedaría entonces como todo esto sería la entrada para A, Y1 y este lado sería para B, Y2 y me quedaría entonces como la suma, lo que tengo acá. Pero como esta aberración no la puedo convertir esto que está en verde, esto de acá no es igual a esto, por tanto, no es lineal. no es lineal. No fui yo. No es lineal. Sí, si te parecen las, ¿cómo se llama? División por la misma función del trazo. Ya fue. Es no lineal. Proporcionar a una constante. Tienes que cumplir, o sea, ya que llegamos a esto, lo simplificamos. Y entonces, ¿cómo relacionas esta X con esta Y? Mediante toda esta expresión. Entonces, yo me esperaría obtener esto para obtener A por Y1. Esta sería entonces esta, ¿no? Y esta sería Y2 por B, por esta constante B. Si al final, si se suma, debería obtener esto. Voy a ingresar entonces mi señal de entrada y lo sustituyo en esto. Me sale esta onda. Hago toda la álgebra que ha habido y por haber y no me da esto. Si esta cosa no me da esto, entonces es no lineal. Es lo que debo de obtener. ¿Va? ¿Sale? Analizando esto, ¿la derivada es lineal? O sea, si tenemos ahora como modelo del sistema la derivada. Sí, pero con el cambio. El cambio respecto a... También la integral. En lugar de la de esta, vamos a estarlo manteniendo por una D de algo. D de 3 siquiera. Si yo ingreso entonces esto por la derivada, la constante sale, ¿no? Entonces queda constante por la derivada de algo, que va a ser igual a Y, por ejemplo. Si suman, ¿qué pasa entonces con las derivadas de la suma?
La derivada de la primera más la derivada de la segunda. Entonces, la integral, lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Los logaritmos. No. No, porque ya no sale expresado. No. Muy fácil, o sea, la idea sería entonces, tengo logaritmo de A más logaritmo de B. Más bien, no, porque estamos utilizando eso, ¿no? X1 y X2. ¿Esto qué es? ¿Cómo lo puedo? La multiplicación, ¿no? Sí. Sí. Pues por la relación que tienen, entonces eso no es lineal. ¿Por qué razón? Porque yo estaría esperando que se mantuviera Y1 y Y2. O sea, hace Y1 más Y2. Pero no me llega entonces a esto. No, perdón. Esto debería ser algo. Y1 por Y2. ¿Quién es el sistema? Logaritmo. O sea, Y. Es la transformada. Bueno, más bien, ¿cómo estás transformando el valor? ¿Por qué razón? Porque tienes una salida, tienes una entrada. ¿Cómo lo relacionas? Mediante esto. Es el logaritmo de X. Esta operación es la que te está generando. Pero es no lineal por esa cosa. Y por tanto, el exponente de. Pues las leyes de los exponentes, ¿no? Yo lo vi en la verdad, yo me fui a Ya le vamos a meter entonces las ecuaciones integrodiferenciales para probar eso. Y decir la siguiente. Y vamos a probar esta onda. La siguiente es la prueba para ver si son variantes o no en el tiempo. Ya. Esto es linealidad. Esperen la tarea respectiva. Se cayó. Entonces, En una aplicación que llama del teléfono, ¿cómo puedo hacer para que acepte el ángulo en radianes?